Buenos días, soy Dareni Montes de Oca, estudiante de la Universidad Fermín Toro, y el tema a continuación es sobre el acto administrativo. El acto administrativo se define como un acto jurídico cuya característica principal son que constituyen una manifestación o declaración de voluntad unilateral, potestativa y ejecutoria, que tiene por objeto crear, reconocer, modificar o extinguir una situación jurídica individual. Es una declaración unilateral realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata. Por otra parte, vamos a describir lo que es el concepto legal, en donde la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en su artículo 7, define el acto administrativo como toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley por los órganos de la administración pública. A los efectos de la LOPA, solo se considera actos administrativos las decisiones emanadas de los órganos de la administración pública. Ahora bien, no todos los actos y actividades que realiza la administración son actos administrativos destinados a producir efectos de derecho, ya que la administración realiza muchas otras actividades que no precisamente son actos administrativos. Entre las diferentes formas que obra la administración pública tenemos el acto jurídico, que es la manifestación que una persona realiza por propia voluntad, en la que intervienen acuerdos con requisitos legales que han sido establecidos en cada situación, que tiene como objetivo crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones con la intención de producir consecuencias jurídicas. Por ejemplo, un registro de contrato ante un notario público. Tenemos entonces lo que son los actos materiales. Estos son todas aquellas actividades u operaciones técnicas que realiza la administración de manera voluntaria, pero que son estrictamente materiales, es decir, que no tienen transferencia jurídica, como por ejemplo colocar un florero o un adorno en la oficina o despacho de un funcionario, u otras actividades mayores como por ejemplo la construcción, las carreteras, los puentes, los hospitales, entre otros. También tenemos los actos jurídicos, que son acontecimientos naturales o del hombre que producen consecuencias jurídicas sin que exista la intención de producirlas. El hecho jurídico está constituido o bien por un acontecimiento natural al que la ley vincula ciertos efectos de derecho y en el que los órganos de la administración se ven obligados a actuar. Por ejemplo, el nacimiento, la muerte, una inundación, un terremoto, entre otros. O bien por un hecho en el que la voluntad humana interviene y en el que el orden jurídico entra en movimiento, como por ejemplo un delito. Ahora bien, en cuanto a las características de los actos administrativos, tenemos que es un acto jurídico que se expresa en una declaración de voluntad. Es un acto de derecho público, lo dicta la administración pública o algún otro órgano estatal en ejercicio de la función administrativa, persigue de manera directa o indirecta, inmediata el interés público, está destinado a producir efectos jurídicos, es decir, crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas, son ejecutivos y ejecutorios, son impugnables en sede administrativa y jurisdiccional. Si hablamos de los elementos que tenemos, debe entenderse como aquellos factores que concurren a la formación del acto administrativo. Los elementos de este tipo de acto son los mismos que cualquier acto jurídico. Tenemos el sujeto, que es un sujeto activo, que es el órgano de la administración pública, que en ejercicio de la función administrativa, y un sujeto pasivo, que es el destinatario o persona en el que recae los efectos del acto. La voluntad, que debe estar formada por una voluntad libremente manifestada, no debe estar viciada por errores, dolo o dolencia. El objeto, que se identifica con la materia o contenido del acto, es lo que consiste sobre lo que incide la declaración administrativa. El motivo, en donde la motivación es la exposición de los motivos que han incluido la administración a dictar un acto. El fin,
donde todo acto administrativo debe tener el fin propio de la función administrativa, que es el interés público, y también tenemos la forma de donde los actos administrativos se dictan comúnmente por escrito, pero es posible, debido a la naturaleza de ciertos actos, su producción verbal o por señales, así como consistir en actos materiales. El mérito, en donde la oportunidad del mérito de los actos consiste entre lo que son los medios de lo que se vale la autoridad para efectuar el acto con la finalidad que persigue la organización del mismo, es decir, con el encadenamiento lógico que debe existir entre el motivo y el acto administrativo. Por otra parte, tenemos la clasificación de los actos administrativos. Según la naturaleza, puede ser acto jurídico, que es la expresión de la voluntad emitida con la intención de crear, modificar o extinguir derechos, que se caracterizan por ser manifestación de voluntad de una o más personas. Actos materiales, donde no se producen de efectos de derecho, a través de ellos se llevan muchas atribuciones materiales de la administración pública, por ejemplo, construcción de las calles, limpieza de las mismas, en el aseo, construcción de las escuelas, entre otros. Por la voluntad en que interviene tenemos lo que son las unilaterales y simples, son actos que emanan de un solo órgano de la administración que tenga competencia para ello y que la titularidad del obstante u único funcionario. Ejemplo, la resolución emanada por el Ministerio de las Haciendas, la titularidad de este órgano recae en el acto administrativo. Los complejos unilaterales son aquellos actos complejos que requieren de la intervención de dos o más voluntades. Estos se dividen en actos colegiados, que son aquellos que emanan en un solo órgano de la administración, pero previamente necesarios la concurrencia de varias voluntades. Ejemplo, el Consejo Superior de la Contraloría General de la República es un órgano colegiado. Tenemos el acto o condición, que es aquel cuyo resultado es volver aplicable a un individuo una norma jurídica o un conjunto de ellas que no eran aplicables hasta entonces. En otras palabras, son aquellos que tienen por objeto colocar a una persona en una situación jurídica general preexistente. Por ejemplo, la posición de un ministro, para lo cual se requiere un acto o condición, que ese es el nombramiento respectivo. El acto jurídico contractual, que son aquellos que para su formación requieren de dos o más voluntades que buscan efectos jurídicos diversos entre sí. Es decir, que no son actos que requieren la voluntad de dos o más miembros de un mismo órgano administrativo. Esta ha sido toda mi exposición. Gracias.